Los comerciantes del centro de Bucaramanga, afectados por un incendio este domingo, le pidieron a las autoridades una investigación rigurosa. La conflagración consumió 12 locales y la totalidad de las mercancías. Verónica Rincón. Mientras revisan cada prenda para verificar que no tenga daños por el incendio que quemó por completo sus locales en el centro comercial Palacio de la Moda en Bucaramanga, los 12 comerciantes afectados piden a las autoridades identificar las causas de la emergencia que les generó millonarias pérdidas. Haider Villa, administrador de uno de los negocios de perfumes, esto dijo. O sea, realmente nosotros no tenemos conocimiento de cuál fue en sí la causa que causó este incendio. No tenemos conocimiento, estamos esperando las investigaciones para ver qué fue lo que causó el incendio y esa tragedia. La alcaldía nos apoyó, por ejemplo, con las carpas que estamos en estos momentos, nos apoyó con una gran ayuda para nosotros. Aunque la alcaldía de Bucaramanga les ofreció la reubicación de los negocios y de manera provisional carpas, frente a los mismos, los propietarios tratan de recuperar los locales para volver a instalarse en el mismo sitio. Y arrancamos este recorrido por el mundo en Barranquilla, porque sí, señores, la capital del Atlántico está recibiendo los coletazos de la tensión creciente entre Venezuela y Estados Unidos, porque se ha convertido, doña Diana Ospino, en una de las ciudades a las que está llegando una ola migratoria por esta situación. Efectivamente, Marcela, la llegada reciente de familias venezolanas que están saliendo en busca de estabilidad y nuevas oportunidades ante la incertidumbre que está generando los efectos de la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, podría incluso estar marcando el inicio de otra nueva ola migratoria hacia Colombia, especialmente hacia ciudades como Barranquilla y municipios del Atlántico, según lo está advirtiendo la Organización de Venezolanos en Barranquilla. Juan Carlos Viloria, quien es el presidente de esta organización, indica que aunque ya han visto incrementado el flujo de personas por los pasos fronterizos de Colombia, este panorama podría incluso agudizarse en las próximas semanas. Ninguno quiere que suceda pues una incursión militar. Sin embargo, la misma presión que está sucediendo, sumado al bloqueo de petróleo, hace que pues la población que demanda bienes y servicios no los va a ver satisfecha y por eso va a salir a buscarlos a otras latitudes. Y es que hay que decir que en Barranquilla y municipios del Atlántico son de los que más tienen población migrante en Colombia. Hay que decir que solo en la capital del Atlántico se contabilizan unas 150,000 ciudadanos venezolanos. Diana, gracias. Y es que esa tensión es cada vez mayor. El fin de semana Estados Unidos intentó interceptar un tercer buque petrolero venezolano y además ya China se está metiendo en la discusión. Juan Camilo Merlano. Esta mañana China ha calificado como detención arbitraria y sanciones unilaterales e ilegales que carecen de fundamento las de Estados Unidos, con la justificación que ha dado para incautar una serie de embarcaciones tanto en el Mar Caribe como en cercanías a Puerto Rico. La reacción de China se produce tras la incautación el fin de semana del buque Centuries, que viajaba con cerca de 2 millones de barriles de petróleo que precisamente iban hacia territorio chino. La embarcación viajaba con una bandera falsa panameña, según lo que ha determinado Estados Unidos. La Guardia Costera la abordó el día sábado, lo detuvo sin orden de incautación, pero reclamando que llevaba petróleo venezolano sancionado. Pero no fue la única acción durante el fin de semana. Según ha trascendido, la Guardia Costera intentó incautar otro buque, el Vela 1. Ese sí sancionado por Estados Unidos y con orden de incautación por hacer parte de la flota fantasma iraní, utilizada para evadir sanciones. No llevaba petróleo y se dirigía hacia Venezuela. No obstante, información preliminar indica que la tripulación se negó a que los abordaran y la Guardia Costera se encuentra en persecución activa del tanquero. Ya son 3 los buques que han sido blanco de acciones por parte de Estados Unidos. El Skipper, próximo a llegar al puerto de Galveston en Texas, el Centuries en el Mar Caribe y el Vela 1 al este de Puerto Rico. Y mientras sigue esta tensión, el régimen de Nicolás Maduro sigue siendo de las suyas en casa. Escuchen esta historia. Un menor de edad fue condenado a 10 años de cárcel allí en Venezuela. Oscar Pineda tiene los detalles.
Gabriel Rodríguez tenía 16 años al momento del arresto que ocurrió el 9 de enero de este año en el estado Lara, centro-occidente de Venezuela. El joven fue condenado a 10 años de prisión tras ser hallado culpable de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas, según la denuncia del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. La organización explicó que el arresto se dio un día antes de la toma de posesión presidencial en Venezuela. La familia relata que el joven estaba trabajando durante sus vacaciones en una panadería y a la mitad de su turno decidió ir a su casa para almorzar. En ese momento fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana, según la tía del menor. Esta fue la razón. Yo digo, ¿por qué lo detuvieron? Y el capitán que llevaba la comisión me dijo, es que tú no lo ves cómo está. No te das cuenta que él tiene pinta y aspecto de guarimbero, solamente por cargar unas bermudas negras y un suéter negro. La condena que dictaron las autoridades venezolanas implica 6 años de prisión y 4 de trabajo comunitario para el joven. Mientras que la ONG Foro Penal asegura que en Venezuela existen actualmente 893 presos políticos. Tanto el gobierno como la fiscalía dicen que no existen detenidos por causas políticas en el país, argumentando que las personas privadas de libertad han cometido delitos. Oscar, gracias. Y de regreso a las noticias en Colombia, les contamos que los exministros del gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, van a tener que esperar hasta el próximo año para poder apelar la decisión judicial que los tiene tras las rejas en estas festividades de Navidad y Año Nuevo, todo por cuenta de su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Kalila Peña. El 13 de enero se llevará a cabo la diligencia de apelación luego de que la magistrada Alexandra Rosero enviara a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco y se avalara la legalidad de su detención. Y es que entre los argumentos principales del Tribunal Superior de Bogotá y que serán debatidos en apelación por los abogados defensores para lograr la libertad condicional o una medida domiciliaria, la magistrada hizo énfasis en la relevancia de los testigos, Olmedo López y María Alejandra Benavides, quienes los abogados defensores calificaron como testigos interesados, pero que para la magistrada sus declaraciones fueron corroboradas con los informes judiciales y elementos probatorios como videos y registros. Sobre Olmedo López, la magistrada aseguró que tampoco puede reducirse a una simple coincidencia temporal el hecho de que las fechas señaladas por los testigos convergen con momentos decisivos como la reforma pensional, cuya aprobación requería la consolidación de mayorías parlamentarias. Y aunque para la magistrada no se allegó documentación que establezca la incompatibilidad actual de las afecciones de salud de Bonilla con la vida en reclusión, este será uno de los puntos clave para la defensa del exministro, junto a la reciente descompensación que sufrió en el centro de reclusión este fin de semana. Por ahora, Corjusticia envió un duro comunicado en el que le pide al presidente Gustavo Petro, como máxima autoridad del país, respetar y acatar los fallos de la justicia, más aún cuando se trata de la vinculación de los más altos funcionarios de su gobierno en el caso de corrupción. Kalila, gracias. Ya viene el blog deportivo, pero antes les contamos que los bares del país están expresando también su preocupación por la emergencia económica que va a firmar el gobierno en los próximos minutos y que le impone nuevos impuestos al licor y a los cigarrillos. Dicen desde Asobares que estos nuevos tributos ponen en riesgo de quiebra a miles de pequeños negocios y emprendimientos en el país al encarecer su materia prima más importante. Además, Alianza Aliadas, 35 gremios del país, le escribe también una carta a la Corte Constitucional en la que le pide que de manera excepcional interrumpa sus vacaciones y apenas se firme el decreto de emergencia se dediquen a estudiarlo, porque ellos, como otros gremios, consideran que la medida es abiertamente inconstitucional. Más adelante seguiremos hablando de la emergencia económica. Llega el blog deportivo. Feliz tarde para todos.